que en España no quedaron, se La perdieron. famosa rosa de la Mancha, eso es la Sí, frilluela, ¿no? ¿O no? ¿Qué sí, sí, es la diferencia hay? misma, es una masa líquida, es decir, no ha quedado, el sabor es muy parecido, lo que pasa es que las rosas se hacen con un molde que se sumerge en aceite caliente, hirviendo, entonces ese molde se calienta y luego se mete en esa pasta que se hace que es Ujú. muy líquida, como una bechamel líquida, vamos a entender, ¿no? Y luego se fríe. Pero Ok. el sabor es muy parecido. Y luego hay algunas que también le dan forma de rosa con una caña. Se Ah, sumergen, son muy finitas, se fríen, se sumerge una caña, se le da la vuelta y tienen un aspecto de ah, rosa. ujú. En Muy Portugal he bien. encontrado, curiosamente, de esas rosas fritas, he encontrado un molde con la estrella de David, del siglo Ah, XVIII, sí. qué bien. Está totalmente perdido. Es decir, ahora os contaré porque voy, después de 2 años y medio, buscando cosas, he encontrado pues, algunas curiosidades que nos van quedando, porque en esto hay que ir desvelándolo poco a poco, ¿no? Esto es como las novias, hay que desvelarlas poco a poco, ¿no? Sin prisa, pues igual, se está dejando, la gastronomía judía se está dejando desvelar día a día. El galanteo, ¿no? Sí, sí, Está sí, sí, permitiendo sí. ahí un galanteo. Y muchas horas de estudio. Bueno, como las novias hay que estudiar. Claro. Bueno, pues yo creo que vamos a dar ya comienzo propiamente dicho a esta tertulia virtual, literaria, cultural, ¿no? Que estamos entre todos, pues permitiendo que vaya poco a poco consolidándose y además pues permitiéndonos también tener cada día invitados tan interesantes como hoy tenemos aquí a Javier Martínez Zafra. Y bueno, yo doy la bienvenida a todos los que os habéis unido. Ya hay algunos habituales y os saludo a todos, de verdad, dando las gracias porque una vez más hoy estéis aquí en vuestra biblioteca, bueno, en Sevilla, pero como os digo siempre, en Sefarad. Hoy, en este momento, estamos todos aquí. Y también algunas personas que se van uniendo nuevas, que los conozco por el Facebook o los conozco, como por ejemplo Pedro Felgar, que se une desde Portugal y es la primera vez que nos acompaña. Bienvenido. Estamos desde Ámsterdam, María Elena, que es habitual, ¿eh? Y por supuesto bueno, a todas las personas que por primera vez os venís a la biblioteca, comentaros pues que esto es una iniciativa, yo lo repito para los que ya lo sabéis, pero para quienes estáis por primera vez, es una iniciativa que surge con el confinamiento, que no podíamos ir a las bibliotecas y pensé que yo y otras personas seguro que teníamos libros muy interesantes que poder compartir y bueno, pues leer un poquito de los mismos, aunque fueran algún párrafo para darles vida y compartir, ¿no? Y a partir de ese momento, pues aquí estamos desde diferentes lugares del mundo. Y bueno, pues hoy tenemos a Javier Zafra, ¿eh? Y yo por definirlo un poco, aparte de una persona encantadora, como ya podéis ver, Javier, yo creo que Javier, a ver, si tú me lo permites, yo diría de ti que tú eres un curioso nato, un explorador nato y un investigador nato, desde pequeño. Por lo que estoy Sí. viendo que viene aquí un poco lo que dice de ti, ¿no? Que ya de pequeñito, allí jugando en Jaén, porque él es de Jaén, pues ya perdido entre los restos arqueológicos, ya a él se le movía algo, ¿no? En el cuerpo para intentar averiguar y descubrir qué es lo que había detrás, ¿no? Y bueno, pues empezó con la cocina y se formó en la Escuela de Hostelería de Jaén y después, pues así también es un hombre polifacético, sin duda, con lo cual, pues también hizo informática, también se hizo fotografía, lo cual en el libro, los que tengáis la suerte de poder tener en vuestras manos, vais a ver las fotografías tan maravillosas que a mí me han llamado la atención, ¿eh? Bien, pues decía eso, que él ha hecho tiene diferentes talentos, habilidades y sobre todo esa curiosidad y una curiosidad por la historia. Es un investigador que aúna la historia plasmada en lo que es una parte como es la gastronomía, la cocina y bueno, el libro que va a compartir, yo luego le voy a ceder a él la palabra y va a ser el que lleve la tertulia, pero es un libro que une la historia
con las recetas. Y me parece muy importante, porque el recuperar el legado cultural sefardí, ese estudio sobre esa gastronomía medieval y de un pueblo que estuvo tanto tiempo aquí, a mí me parece excelente y encima nos hace ver todo lo que tenemos todavía entre nosotros, ¿no? Sea aquí o sea también en la diáspora, claro, de esa gastronomía que no sabemos muchas veces de dónde venimos, ¿no? También en la mesa es muy bonito, es muy interesante descubrir de dónde viene aquello que estamos, con lo que estamos disfrutando bueno, para alimentarnos, pero que es también un arte y un placer. Y bueno, pues, sin más, yo le cedo la palabra a Javier. Javier, te hago hospedador a ti y todo tuyo, la biblioteca. ¿Sí? Ahora. ¿Sí? ¿Ahora sí? Ahora ya. Muy bien. Pues Bueno, muchísimas adelante. gracias. Y Muchísimas gracias, bienvenido, Pepa, bienvenido. muchas gracias. Muchísimas gracias por tu invitación. Nos conocimos por Facebook y porque yo veía lo que tú hacías y me parecía que también tenía cabida un libro de cocina, tenía cabida. No solo porque esté de moda, sino porque además hablaba de muchas otras cosas. Iré compartiendo a lo largo de toda la exposición, iré compartiendo algunas pantallas. No sé si se me verá abajo pequeñito, pero bueno. Lo importante es que veáis las imágenes de lo que quiero explicar con respecto al libro, ¿vale? Voy a compartir, a ver si... Esta exposición que voy a hacer es la presentación típica y a la misma vez la he modificado un poco para que tengáis una visión de lo que yo hago con la red de juderías de España. La red de juderías de España, yo escribí este libro, investigué durante 2 años y al final pues llegamos a un acuerdo para la edición del mismo y es un proyecto, ahora se ha convertido en muchas cosas más, ¿no? A mí me gusta, como esto yo a veces cuando le hablo a los restaurantes, porque esto fueron unas exposiciones que se hicieron para los cocineros y restaurantes, siempre les digo que hay expresiones y bueno, la mayoría imagino que ya las conocéis, pero siempre me gusta decirles que habrán oído esa expresión de que te den morcilla o esa expresión tan política de tirar de la manta, explicaciones por qué se limpia las casas en sábado o por qué se va al mercado en sábado, etcétera, etcétera. O una muy curiosa que es por qué los españoles dejamos las puertas abiertas de nuestras casas, sobre todo en los pueblos. En las ciudades ya no, pero en los pueblos sí se suele ocurrir esto. Y yo le digo a la gente que no es porque seamos muy confiados y no es porque seamos muy abiertos. Lo que ocurre con los españoles, en la idiosincrasia que ha quedado en los españoles, es que tenemos mucho miedo. Y esto nos ha quedado del largo periodo de la Inquisición. Tener la puerta cerrada significa que estabas ocultando algo. Así que los españoles decidieron que las puertas iban a estar abiertas si no tenían nada que ocultar, ¿no? Otra de las cuestiones es por qué se limpia los sábados. Evidentemente, si el sábado los judíos no trabajan, tú tienes que hacer ostentación de que estás trabajando, etcétera, 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 ¿no? Y se te vean las ventanas de tu casa abiertas porque estás limpiando la alfombra, estás en general haciendo eso, ¿no? O sea, esas son esas pequeñas cosas que muchos que no conocen nada de la historia les llama la atención y me dicen siempre, y eso de tirar de la manta, que yo pensaba que era solo de político, bueno, pues el tirar de la manta significaba investigar. Las mantas de bautismo eran unos pergaminos que se cosían unos a otros y ahí iban apuntando las personas que se bautizaban en cada diócesis, ¿no? El hecho es que si tú eras un judío, si tú eras un converso, si tú eras un cristiano nuevo y decías, porque quisieras acceder a algún puesto de la administración o algo, decías que era un cristiano viejo, tenías que demostrar y tiraban de la manta a ver si realmente tú eras o no eras cristiano viejo, ¿no? Esto es lo que nos ha quedado, entre otras muchas expresiones y refranes, y la mayoría, los refranes salen mal siempre parados la cultura judía. Sabores de Sefarad está apadrinado por la red de judería y por este señor que ven ustedes aquí. Este hombre es Luis Bassat, amigo de la red de judería, amigo mío. Es uno de los judíos más conocidos dentro de España, de Sefarad. Su familia se vino justo antes de la Segunda Guerra Mundial y pudieron escapar. Él es catalán, es decir, él vive en Cataluña y es un gran mecenas de toda la cultura judía. Es una persona a tener muy en cuenta dentro del judaísmo y de la promoción del mismo.
El libro que veis aquí, Sabores de Sefarad, yo lo escribí pensando siempre en los restaurantes, pensando como un manual de divulgación y de facilitar al mundo de la restauración, el mundo del que yo vengo, de la cocina, había que facilitarle porque se estaban cometiendo muchas barbaridades. Todos debemos de entender que no tienen por qué conocer las leyes del Carrú, no tienen por qué conocer las fiestas, pero lo que no era lógico es que se cometieran barbaridades como yo estaba viendo en muchos sitios. Entonces, esto es un manual que a ellos, de verdad, los cocineros no tienen tiempo de nada, no tienen tiempo absolutamente de nada, porque ahora con la pandemia un poco más, pero antes tienen tanto que hacer que no pueden ponerse a investigar. Y este libro les facilita absolutamente todo por la estructura que tiene, que ahora veremos. El libro se convirtió en esto central que ven ustedes, que es Rasgo, las jornadas de formación, y todos los grupos WhatsApp que se van formando en todo Sefarad, las 21 ciudades de la red de juderías, y vamos haciendo apostolado, es decir, vamos contándoles cultura judía y gastronomía judía. Y luego Sabores de Sefarad, que es .com, que es el blog también de la red de juderías, que lo llevo yo, y en saboresdesefarad.com hay recetas, hay historias, hay artículos de investigación, porque no solo el libro se cerró la edición, se hará algún día alguna más ampliada, pero toda la investigación la voy colgando en saboresdesefarad.com, que es interesante no solo desde el punto de vista simplemente de recetas, sino también desde el punto de vista de las investigaciones. Bueno, esta es la portada del libro. La portada del libro ya dice, para los que están iniciando el judaísmo, el nivel de lo que voy a hablar hoy es un nivel medio, ¿vale? Meteré algunas cosas que son obvias, pero también subiremos un poco el nivel. Me decía una señora que he acertado de poner granada en la portada. Digo, claro, es que la granada es el símbolo, la granada es la fruta más simanín, es decir, tiene más simbolismo del judaísmo. Ahí se disputaba con la manzana, se disputa con el membrillo, pero años luz, es decir, los 613 preceptos de la Torá están reflejados supuestamente, dice la tradición, en las drupas de una granada, ¿vale? Y por eso está ahí. Todos los judíos yo creo que han contado alguna vez la drupa de una granada, y el que no lo puede hacer. No tiene, yo las que he contado nunca tienen 613, pero bueno, lo intento siempre a ver si encuentro esa granada mágica, ¿no? Lo que hay detrás es más simbolismo para mí, ya es una cuestión personal, con las manos de mi hijo, y gracias a él yo empecé en el mundo de la fotografía. Y nuestra fruta preferida, que son las moras y las zarzamoras. Y bueno, ese es el simbolismo que es más personal que otra cosa. El índice del libro que estructuré es el siguiente. Había que contar primero la historia del judaísmo. Había que contar, sobre todo en Sefarad. Siempre yo hablo de Sefarad y de anterior a 1492. Como mucho estaríamos hablando de la cocina que yo reflejo aquí hasta mediados del siglo XVI. Esa sería un poco la horquilla de recetas que reflejo en el libro. Había que contar qué había pasado con los judíos, porque ahora veremos la amplia cronología de los judíos en España. Había que contar claves con respecto a la cocina, no solo del Carrú, sino la cocina que había ido evolucionando en Sefarad. Y había que contar algunas cuestiones como calendario, etcétera, etcétera, y alguna copla que me parecía muy interesante, como la copla de la berenjena. Y luego la estructura no es para nada compleja, una estructura clásica, no es una estructura como debería de ser una mesa por secuencia, sino clásica de un libro de cocina. Porque, insisto, es un manual divulgativo de cocina. Entrantes tan importantes, los meset, los entrantes tan importantes, sobre todo en los días del Sabbat, donde no se puede trabajar y se tiene que tener todo de víspera, pues los entrantes han adquirido esa maestría. Y además muy interesantes para el mundo de la restauración, porque les deja las cocinas libres de las vísperas, con lo cual tú puedes tener preparado todos esos entrantes y servirlos y descargar la cocina, ¿no? Era también algo que tenía que tener en cuenta. Hay clásicos que bueno, alguna gente piensa que el hummus simplemente es algo moderno, algo... siempre está esa disputa entre si los palestinos se apropian de la receta o son el pueblo hebreo. Es decir,
El hummus, por ejemplo, los garbanzos, es algo que es consustancial a la cultura hispana, es decir, los íberos ya en la protohistoria ya tenían garbanzos y ya hacían una especie de hummus también, es decir, que es esa receta que nos acompaña a los españoles siempre. Luego, por supuesto, los cocidos, la adafina, etcétera, etcétera. Y luego alguna receta más, como los dolmades de la parte de otomana, que son muy interesantes y ahora lo veremos. En bebidas, no, bebidas ya solo habría que hacer un libro, pero he destacado 3. Una, como alcoholes destilados, que son los licores de cereza, un Baileys, un licor que se hace de guinda, una pepitada que es muy famosa para romper el ayuno del Yom Kippur, es una bebida blanca y esa bebida blanca simboliza la limpieza, la receta está ahí. Y luego una muy interesante, el vino de Granada. El vino de Granada, que ahora lo veremos, es un vino que las mujeres sefardíes, como el vino estaba prohibido hacerlo en las casas, pues tenían que, las mujeres sefardíes se buscaron una estrategia para poder burlar esa sisa que había que pagar de impuestos y ellas decían que hacían vinagre, pero para hacer vinagre antes hay que hacer vino, entonces era una especie de trampilla, ¿vale? Y luego los panes. Los panes en la masa es impresionante, es decir, las masas son los ingredientes más austeros de la cocina y a la misma vez son los que mejor resultado tienen. La jalá y la jalá gulá, la jalá trenzada no es y ahora veremos ese matiz, no es un dulce askenazí puramente, es decir, también hay sefardí, también hay jalá trenzada en sefarad. Nos ha quedado en algunos sitios, en el norte de España y en la zona de Porriño, Galicia, en el norte, y que regalan los ahijados, perdón, los padrinos a los ahijados. La cribada, las tortas cribadas en Melilla, en Ceuta, en Tetuán, en todo el Magreb, se hacen estas tortas. También le llaman galletitas sosas o pellizcadas. Es una torta casi ácima, casi, y es muy blanquita y se llama pellizcada porque hay que pellizcarla para hacerla. Esta receta le tengo especialmente cariño porque me la enseñó Raquel Mor-Yousef de Firna, que es una judía, una amiga judía vive en Madrid ahora, pero que viene del Magreb, y me enseñó cómo hacerla. Y la verdad que es muy bonita. Yo siempre en las charlas se lo enseño a los cocineros porque es un pan muy, muy, muy bonito. Ahora os lo enseñaré. Las tortas ácimas, las famosas tortas ácimas del pan ácimo de Pesach, de la Pascua judía, hasta tal punto eran importantes en la Pascua que en España, en Sefarad, no se llama Pesach, en España se llama Pascua cenceña. Cenceño es pan ácimo. Pascua de los ácimos. O sea, el término Pesach nunca se vio, nunca se refleja en los documentos que yo he barajado y ahora eso también os lo contaré. La mimona, la mofleta de mimona, que es típica del Magreb, es del siglo XVIII, es una nueva fiesta que yo aplaudo, es decir, una nueva fiesta porque lo que conmemora la mimona es la convivencia entre musulmanes y judíos. Y es muy importante esta fiesta, el hermanamiento entre dos pueblos, porque por encima de todo está ese hermanamiento, ¿no? de los vecinos que se llevan bien y que es un ejemplo, tanto Ceuta es un ejemplo como Melilla, porque tienen en sus cartas magnas de constitución, de comunidad, reflejan así la riqueza cultural de las tres culturas, ¿no? O sea que la puse aquí, aunque es una receta del siglo XVIII, lo hago saber, pero me parecía tan importante en los tiempos que están corriendo que había que ponerla. Y luego los rosquilletas o aros, que también están reflejados en el Talmud, son una receta típica. Con respecto a verduras hay un poco más, pero también hay que tener cuidado, porque no todas las verduras se cocinaron en Sefarad. Vienen verduras del Nuevo Mundo, a partir de 1492 se descubren nuevas verduras y vienen nuevos ingredientes. Pero hasta el siglo XVII prácticamente no empiezan a cocinarse, ni tan siquiera el cacao que tardó un siglo en llegar a las mesas. El pescado nunca ha sido favorito tradicionalmente para los judíos ni para los musulmanes. Es poco, dice Maimónides, que es poco saludable y sacia poco. Bueno, es uno de esos errores también que puede cometer un sabio, ¿no? O sea que
Pero bueno, hay muy pocas recetas y las pocas que hay son clásicas, tipo como los albondiguillos de pescado en salsa acristada o en salsa de limón, que están realmente exquisitos. Los guisados, que voy a hablar de los guisados no han quedado, casi todos los guisados judíos han quedado, han traspasado el tiempo y están ahora mismo en los recetarios tradicionales. La fundamental de todas, la adafina, ¿no? Que viene a ser una especie de cocido, vamos a salvar la distancia, pero una especie de cocido. Pero luego tenemos el almodrote, la alboronía, que es una especie de pisto, el potaje, lógicamente, de lenteja y los garbanzos con bacalao, que son típicos de Semana Santa. Con carne, exactamente igual. Algunas revelaciones muy interesantes, sobre todo con los zarajos de Aragón. Zarajos es una especie de tripas de cordero. Hay tanta dulcería en el libro porque hay una distorsión con respecto a lo que nos llega. Toda la información que nos llega, y ahora veréis qué difícil es conseguir la información para hacer un libro así. Esto no está sacado de mi invención, esto está sacado y documentado todo. Y tenemos más dulcería porque la dulcería se transmitía a través de escrito, es decir, había que apuntar exactamente los ingredientes porque si no, no salen las recetas. Un guiso tú le puedes poner más o menos lo que tiene en el momento, pero con los dulces no. Con los dulces tienen que ser exactas las medidas. Y eso lo saben muy bien todas las mujeres que nos están oyendo. Por cierto, no lo he dicho, la historia necesita una feminización, porque la cocina es de la mujer. Siempre digo que la mujer, su reino en el medievo ha sido su casa. Su feudo ha sido la cocina. Y sus secretos están en la dulcería. Por eso nos han llegado estos, algunos muy, muy interesantes, y ahora desmentiremos algunos ejemplos, como por ejemplo las orejas de Amán, que hemos descubierto que no son como creíamos que eran, o por lo menos como tradicionalmente se cree que eran, son diferentes. Y luego indispensables, pues era muy necesario contar pues qué es el aceite de oliva, cómo se ha manejado siempre el aceite, cómo se ha utilizado el aceite de oliva en la cocina, y luego pues recetas típicas como los huevos aminados, que son fundamentales para cocinar, para conocer la cocina hispano-judía. Bueno, la cronología. En eso que os he dicho, contar la historia del judaísmo, de los judíos españoles o judíos hispanos, ahora como queramos llamarlo, incluso sefardíes, porque sabemos que sefardíes se puede llamar desde el siglo X. Es decir, hay un escrito de Maimónides, de Hasdai Ben Sapruk, haciendo una narración de su tierra, y ya habla de Sefarad. Es decir, la tierra que llaman al-Ándalus los musulmanes es así, y habla de fuentes, y habla de minas, y habla de la riqueza exuberante que tiene, pero a la misma vez también habla de que su tierra para él es Sefarad. O sea, ya podemos decir que hay una identificación de Sefarad con Hasdai y Ben Sapruk siglo X. También luego, una curiosidad, en la tumba de Fernando III el Santo, del rey, uno de los reyes que se llevó mejor con el pueblo judío, también está en Sevilla, en la Catedral de Sevilla. Pepa, lo tienes muy cerca. Sí, sí, es verdad. Tiene el sarcófago de Fernando III el Santo. Está escrito en latín, está escrito en árabe, está escrito en hebreo. Es decir, está escrito, me parece que en cuatro lenguas. En cuatro, sí. ¿En la lengua romance? Y en romance. Lo curioso de ahí es que ya se menciona Sefarad también. Es decir, estamos hablando de que prácticamente del siglo X ya estamos hablando de sefardí. Hay gente que piensa que la cocina sefardí es solo la que hay posterior a 1492. Bueno, son apreciaciones. También decir que es una cocina hispano-judía, pues es raro, porque si entiendes Hispania como Roma, como la península romana, bien, pero España, el concepto de España no se desarrolla hasta mucho tiempo después. Es decir, entonces el término es un poco ambiguo, pero yo creo que con judeo peninsular podemos salvarlo todo. En la cronología no sé si se ve el ratón en la exposición, sí, pero en la cronología azul se puede ver el tiempo que los judíos estuvieron en la península. Estamos hablando de 14 siglos. El primer vestigio que tenemos es del siglo I, siglo II, porque la pieza arqueológica se perdió. Es una lápida de una niña, Julia Salomónula, de 1 año y 4 meses, y la encontraron muy cerca de donde yo vivo, aquí en Almería, en Agra.
Bueno, pues ese es el primer vestigio, ¿vale? Aproximadamente el siglo I, siglo II, no se sabe muy bien porque la pieza se perdió. Pero ya tenemos, y eso nos da una cronología de 14 siglos. 14 siglos, imaginaros. Es decir, en 14 siglos que yo estoy seguro que es mucho antes. ¿Por qué? Ya os voy a contar por qué. Pero bueno, si damos los oficiales son 14 siglos. Los judíos convivieron con la cultura más arrolladora que hubo en todo Europa, que es con los romanos. Es decir, ahí arrolladora. Luego una cultura extraña, los visigodos, que a la cual tenemos muy poca información, muy poca, pero que también hicieron pogromos, también hicieron los visigodos, hicieron persecuciones contra los judíos. Y luego, por supuesto, el gran paquete de cultura musulmana en la que conviven y conviven bastante bien, salvo hasta la llegada de los almohades, que empieza a complicarse la relación. Pero ahí podemos hablar del siglo que es un siglo y medio más o menos, a partir del siglo IX, mediados del siglo IX, siglo X, estaríamos hablando del siglo de oro judío, donde se da el mayor esplendor, los mayores logros y la mayor convivencia con el pueblo judío. Y a la misma vez eso se traduce en cocina. Es decir, todo esto, ¿por qué lo cuento? Porque todo esto se traduce en una cocina diferente. Cuando hablamos de la Hispania romana estamos hablando de la triada mediterránea, es decir, la concepción de la alimentación judía en todo este periodo va ligada a las culturas con las que conviven. La hispano-judía, o sea, la hispano-romana era la triada mediterránea, basada en el trigo, en la vid y en el olivo. Esos son los tres, en el aceite de oliva, en el vino y en el trigo. Y eso es la base de ellos. La que tenían los pueblos íberos, con los cuales posiblemente convivieran judíos, esa es diferente, es la tétrada íbera, que estaríamos hablando de una base de legumbres, también de cereales, pero ya no estamos hablando de vino, ya estaríamos hablando de cerveza y la grasa no es el aceite de oliva, es la manteca de los animales que pudieran criar. Es diferente, ¿vale? ¿Por qué pongo esto descendente? Desde la primera destrucción del templo de Israel se sabe perfectamente por los asirios, por la invasión asiria y la destrucción del templo, sabemos perfectamente que hubo una salida masiva con fenicios, es decir, Fenicia está al norte de Judea. Sabemos que hubo una salida masiva de barcos, porque los fenicios eran los comerciantes y tenían barcos, salieron de Tiro, de Biblios, es decir, de todas las ciudades fenicias. Y se cree que vinieron, y eso sabemos por vestigios arqueológicos, se cree que vinieron a las costas del sur y del levante de Hispania, ¿vale? Que todavía no era Hispania, era la península. Y ahí coincidieron posiblemente con íberos. Por eso hay cuestiones muy interesantes. Los judíos no traen el vino. Cuando vienen en esa época no traen el vino, lo que traen es la cerveza, que luego los pueblos íberos ya la conocían y empiezan a mejorarla, empiezan a hacer la caelia íbera, que es una cerveza pues que no tiene lúpulo, lógicamente, porque el lúpulo lo traen los visigodos, pero que empieza a mejorarse. Ya empiezan a traer cultivos como el olivo, cultivos como la vid también, es decir, empiezan a traer, porque es una cultura que viene con un gran conocimiento, ¿vale? Eso es muy importante tenerlo, que ya empiezan a aportar. Desde el momento que llegan los judíos y llegan los fenicios, empiezan a aportar. Con respecto al periodo musulmán, que es, digamos, el más amplio. Perdóname, Javier, sí. Discúlpame. Es que hay alguna persona esperando para entrar. Como yo te he cedido los poderes, pues sí, tendrás tú que darle la entrada. Disculpa, ¿eh? ¿Eso cómo lo hago? Miras abajo en participante. Admitir. Es. Vale. Eso es. Okay. Gracias. Vale. Tú me vas diciendo porque yo eso no lo controlo. Vale, no te preocupes. Y disculpa la interrupción. Nada. No sé si se me ve a mí. Yo comparto la pantalla, no sé si... Se te ve. Sí, se me ve, ¿verdad? Sí. Vale. Aprovecho para pedirle a Jaime Guajón, si no me ha visto el mensaje, que por favor apague el audio, porque tenemos ahí un audio que nos está interfiriendo un poquitín, ¿eh? Y muchas gracias, Jaime. Está apagado. Está apagado, fíjate, pues es que eres tú el que aparece ahí, y a mí me aparece aquí como que estaba abierto, ¿sabes? Por eso te lo he dicho. Bueno, pues nada, si está apagado,
Ya está. Muchas gracias. Vale. Bueno, con respecto a la bibliografía, es decir, ¿de dónde bebo yo para escribir el libro? Tenemos que tener en cuenta que hemos perdido muchísima documentación. Es decir, no existe ningún libro de cocina, ya os lo digo. No existe ningún... Cuando yo empecé el proyecto, yo pensé, bueno, cojo 2 o 3 libros, hago fotografía gastronómica, cojo aquello que más me interese y en 6 meses estoy terminando, ¿vale? Bueno, pues lo que yo pensaba que iba a ser 6 meses, me encontré con un proyecto a 2 años. Ha sido 2 años con pandemia incluida, que no, dentro de lo que cabe, no me ha venido mal para estar recluido estudiando, y leer mucho. La bibliografía que pongo aquí es la bibliografía histórica, que no quiere decir que es toda la que he consultado, porque si la última vez que conté eran 60 libros, no 60 libros, 60 documentos, algunos son libros, otros son tesis doctorales, etcétera, etcétera. El problema que teníamos con la cocina judío-española es que como no teníamos libros, no podíamos saber exactamente nada, ¿vale? Y había que creerse nada, porque contacté con algunos investigadores judíos de criptojudaísmo como David Gilliff, que el pobre murió el 20 de diciembre de COVID, y me decía David, no des nada por hecho, no des nada por cierto, porque la historia es una cosa y la fe es otra, Javier. Y tú eres historiador, tú tienes que buscar los documentos donde tú suscribir y donde tú apoyarte. Eso era muy importante. Y luego a renglón seguido siempre decía, y la historia es mentira, porque la historia la cuentan los ganadores, con lo cual la historia siempre es mentira, la cuentan el que ha ganado, el que relata lo que quiere, ¿no? Bueno, pero eso era como a modo jocoso, porque ahora veremos qué tipo de historia la que yo me sustento. Si nos damos cuenta, los documentos yo lo he hecho en el mismo eje cronológico anterior, ¿y dónde tenemos el gran grueso? Lo tenemos aquí. Como curiosidad, las fuentes que tenemos judías son el Shulchan Aruch de Joseph Caro, que nació en España pero no se formó aquí. Joseph Caro escribe La mesa servida, que es un gran libro y que me puso sobre la pista de algunos preceptos del Carrú, pero del siglo XVI. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Es decir, no come lo mismo un judío, lógicamente, del siglo I que del siglo XIV. ¿Por qué? Porque el judaísmo se desarrolla también en Sefarad. Por eso esa rama de sefardíes, porque los sabios y los eruditos judíos también desarrollan, también estudian la Torá y la van desarrollando. Es decir, todo el Talmud, todo lo que se va añadiendo, todos esos estudios, se van desarrollando en España. Siempre digo una cosa, a España llegaron mercaderes judíos y se fueron sabios y filósofos. Se fueron, no, los echaron, sabios y filósofos. Porque durante 14 siglos ellos cambiaron muchas cosas de su propia cultura, ¿no? Y al menos la estudiaron. Entonces aquí es donde vemos el grueso de documentación que os digo. Luego, por supuesto, dentro del Pentateuco, los 5 libros sagrados, los 5 libros de la Torá, está el Levítico y el Deuteronomio, que son los importantes desde el punto de vista de qué se puede comer, qué no se puede comer y todo lo que conlleva la alimentación, ¿vale? También era importantísimo tenerlo en cuenta. Y luego, si os dais cuenta, en verde parece que no es interesante, pero había que saber qué se cocinaba, qué ingredientes venían, qué ingredientes yo podía cocinar, porque si yo decía que se hacía cabello de ángel, pues no se podía hacer cabello de ángel, porque la calabaza, esa calabaza en concreto, la sidra, vino a partir del siglo XVI. Entonces, si se hacía un cabello de ángel y yo decía que se hacía una especie de letuario de calabaza, había que saber qué calabaza se cultivaba en cada momento de la historia. Esto no es baladí, es decir, ¿por qué? Porque nos encontramos lo que yo llamo anacronismo gastronómico. Es decir, para que entendáis, es como si una persona del Imperio Romano estuviera cocinando con patata o con chocolate. Pues no podría, porque no son de su tiempo, es decir, están en otro continente y no los conocían, ¿vale? Pues eso, que es de una forma exagerada, es decir, imaginaros si yo le estoy diciendo a alguien que en el siglo XIV podría cocinar pues otra cosa y no podía, ¿no? Es decir, entonces, eso era muy interesante desde el punto de vista, ya os digo, para los restaurantes. Y no me quiero dejar estos textos en rojo. En rojo son lo único que encontré de cocina, es decir, aquellas cosas que más me podían facilitar el trabajo, son libros, las Judalas de Racine del siglo XIII y la cocina hispano-musulmana, de hispano-magrebí, almohade, también del siglo XIII, que era un manuscrito anónimo, no sabemos de quién es. Bueno, pues esos 2 libros han sido fundamentales
para determinar que en el siglo XIII ya existía una cocina árabe, ¿eh? Fijaros que los almohades eran los grandes enemigos de los judíos. Hubo varios programas importantes contra ellos. Bueno, pues ya incluían en sus propios libros, que son muy pocos los que encontramos a lo largo de la historia, pero en sus propios libros ya encontrábamos recetas al estilo de la judía, perdiz judía, habas judía, guisos judíos, etcétera, etcétera. Y esta información es muy interesante porque nos hace entender que la cocina hispano-judía y la cocina musulmana son lo que yo llamo cocinas gemelas, cocinas muy parecidas porque tienen un precepto que es no comer cerdo por encima de todo, tiene un precepto muy importante que les une. También le une la locura absoluta por los dulces y cocinar con aceite de oliva. Y curiosamente, y aquí entro en una cuestión que está documentada, porque hablando con David Gillies, y me dijo, David, cuando él me revisó el libro, mucho antes de morir, un año antes, que empezamos a tener conversaciones, me dijo, Javier, pero tú has visto en algún acta inquisitorial, porque él es experto en esta parte, esto que veis aquí, actas y edictos inquisitoriales, David Gillies, eso es un libro impresionante, ¿vale? Y él me dijo, Javier, ¿tú has visto en algún acta inquisitorial donde se hable de la separación de la leche y la carne? Y yo le dije que, pues no, lo que había leído no, efectivamente, no había visto nunca ese precepto. Digo, pero bueno, David, sí, el Shulchan Aruch de Joseph Caro, si lo plantea, etcétera. Sí, yo sé que dice, yo soy judío. Sí, él era catedrático de la Universidad de Cristo, me parece. Y conocía perfectamente todos los escritos del judaísmo. Dice, no, yo te estoy preguntando si tú has visto en algún acta inquisitorial ese precepto, o si tú has visto en algún acta inquisitorial que exista un pan del sabbat, un pan del sábado. Y digo, pues no lo he visto. Y mira que he leído muchas actas inquisitoriales. Y me dijo, efectivamente, si alguna vez lo encuentras, por supuesto, dímelo, porque lo estoy buscando. Es decir, no encontramos ese precepto. En este correr del tiempo se cree que ese precepto no era importante. Fijaros, y esto puede parecer una barbaridad, pero ya lo sé, que lo dice la Torá, lo dice constantemente, que no se cocine en la leche de la madre el cabrito. Es decir, yo sé todo eso, y así se lo planteaba yo a David, pero me dijo, sí, pero debía de ser algo que no tenían demasiada trascendencia, o que la moda en sí no hubiera esa forma de cocinar. Y efectivamente, en la moda sí había esa forma de cocinar. Los musulmanes sí cocinan con leche, sí mezclan carne y leche. Sin embargo, los judíos no, ¿vale? Aunque no tenemos el acta inquisitorial, pero bueno, entendemos que ese precepto lo seguían. ¿Por qué hablo de esto? Porque los edictos de fe y los actas inquisitoriales son los documentos, por supuesto, los más desagradables que he leído jamás, y a la misma vez los más interesantes que nos ponen de relieve qué se cocinaba y cómo se cocinaba en cada momento. Porque si algo tenían los inquisidores, que eran sistemáticos, porque con los testimonios hacían una cosa que eran memorándum para pasarlo a otros inquisidores y buscar a los que estaban, a las personas que estaban judaizando, es decir, eran cristos judíos, ¿vale? ¿Qué ocurría? Que a partir del siglo XV, o sea, después de la expulsión, la primera generación que hay sí conoce el judaísmo de mano directa. El problema que teníamos es que después de 1550, 1580, ya los actas inquisitoriales son de judíos, cristos judíos que no han conocido realmente, no han ido a la sinagoga, no han leído libros, no tienen ninguna documentación, con lo cual el judaísmo empieza a desvirtuarse, ¿vale? Esto es muy importante. Esa es, digamos, las fuentes más interesantes del libro. Cuando le hablo a los restaurantes de cuál es la estructura de un servicio, siempre digo que se suele entrar, es decir, y aquí ya veis algunas fotografías del libro y de la estructura del libro, ¿no? De cómo funciona el libro. El libro tiene una parte, siempre en la misma página, alguna fotografía de la receta. Esta es la receta pura y dura, ¿vale? Cómo yo funciono, cómo yo he testado y he ido buscando la receta de diferentes fuentes. Si son libros ya del siglo XX, pues voy buscando y voy quitando, voy limpiando. Tengo que limpiar las recetas. Cuando investigo, las recetas le tengo que quitar todo aquello que yo sé que no es de esa época.
Y cuando la receta está muy contaminada, directamente la desecho porque no quiero confundir. Tenía la responsabilidad a la hora de hacer el libro de no confundir a nadie, ¿vale? Bueno, pues esta sería la típica, una receta de pepitada. Esta es la que saca la primera comida después del Yom Kippur, del gran ayuno. Bueno, pues aquí se toma esta bebida blanca. Y esta parte de arriba es la justificación de dónde viene, recetas parecidas, etcétera, etcétera. Es una especie de justificación, ¿vale? Si cuento algo de algún ingrediente. Esta es la estructura del libro, que es quizás, digamos, de lo más importante. Estos iconos que ven ustedes aquí, estos iconos que se ven aquí son los que me dicen de dónde viene la receta, dónde he encontrado las fuentes, de qué cultura dentro de las culturas de las comunidades judías que han quedado, perdón, de las comunidades judías que han quedado, de dónde nos ha quedado. Y todas estas son las simbologías que utilizamos. Mayoritariamente del Imperio Otomano, mayoritariamente. ¿Por qué? Porque los judíos después de 1492 era el refugio, digamos, normal de casi todas las familias. Pero también hay recetas, lógicamente, de Sefará, es decir, que sabíamos que se cocinaban en Sefará, en la península, tanto Portugal como España. Hay recetas chuetas. Los chuetas son criptojudíos, son judíos que se convirtieron, anusín, es decir, se convirtieron por narices, es decir, se convirtieron porque si no era la hoguera, no la expulsión, porque allí de la isla no podía salir nadie, y no tenían permiso para salir de la isla, era una gran cárcel, y se convirtieron. Y entonces el fenómeno que se crea es el cristojudaísmo. Es un concepto de judíos que en secreto guardan los preceptos del mosaico, es decir, de los hebreos, pero a la vista de todo el mundo siguen siendo cristianos, ¿vale? Esto es muy importante porque solo nos ha quedado en las Baleares, los chuetas. Es un término despectivo, lo mismo que marrano es un término despectivo, ¿vale? Que se plantea, con el que se llama a los judíos. De Al-Ándalus tenemos mucha documentación, sobre todo esta que os digo, de los dos libros de Irracín y de la Judala de Almohade. Unas recetas que tienen vinculación religiosa, porque no todas las recetas son tradicionales ni son normales de día a día. También hay recetas tradicionales de algunas perspectivas de alguna fiesta religiosa. Del norte de África, una de las grandes comunidades que nos quedó, y del Magreb, y luego también hay vinculaciones askenazíes. En el mapa, para que se den cuenta de la complejidad a la hora de investigar una receta. Por ejemplo, estas son las filluelas. Las filluelas son la receta, estas son las filluelas, que las conocen, yo creo que cualquier persona que conozca la gastronomía judía las puede ver. Mucha gente que no conoce la gastronomía judía, y yo tengo que reconocer que cuando las vi la primera vez dije, ¿esto cómo se hace? Sí, es que es algo tan maravilloso, digo, ¿esto sería un molde o tal? No, pues simplemente es muy sencillo, se fríen en aceite de oliva, son unas tiras de masa y se van friendo. Bueno, pues para que vean la complejidad. En España no se encuentran, actualmente no existe esta receta, ¿vale? La filluela no existe, pero la encontramos en Portugal, las filoas enroladas. Y sí la encontramos con esta misma forma. La encontramos en el norte de África. También la encontramos en Marruecos, se llaman fazuelos o figeolas. La encontramos en Túnez, las de Blas. La encontramos en la parte de Grecia también, fijaros, hasta ahora eran normales, es decir, son todos los destinos que tuvieron los judíos expulsados. Pero lo más curioso es que las encontramos aquí. Aquí estamos hablando de Georgia. Las burbusellas georgianas son exactamente iguales. Es decir, las recetas viajaron con las personas y se hicieron, lógicamente, pues se quedaron dentro de la tradición de cada uno de los países. El carrú. Bueno, las leyes dietéticas que rigen lógicamente al judaísmo están influenciadas por la religión y dice lo que se puede o no se puede comer. Pero ya he dicho anteriormente, siempre teniendo en cuenta que vienen de una de una tríada mediterránea, ¿vale? Están imbuidos
en una forma de cocinar que hacía, que era la normal en aquella época y la que traían ellos de cuando llegaron a Sefarad, ¿vale? Es decir, esto hay que tenerlo en cuenta. Los judíos cuando llegan a Sefarad ya vienen de una cultura, de la cultura babilónica, donde ya conocen perfectamente la cerveza, donde ya conocen el vino, donde conocen todo, hacer pan, etcétera, etcétera. Cuando ellos llegan, vienen con una gran cultura gastronómica. En concreto, si queda una de las recetas más antiguas del judaísmo es el pan ácimo, el pan ácimo, que es el pan de Pesach, que es este, es un pan que no levaba, ¿vale? ¿Qué ocurría? Tradicionalmente ha quedado en el judaísmo con un pan de harina de trigo, que no puede levar, se tiene que hacer durante 18 minutos, y sabemos ya por los vestigios arqueológicos que era un pan que se sellaba. En Sefarad también había sellos, este en concreto, con la menorá, es de Acre, es de Israel, del siglo V, pero esto que ven ustedes aquí, esta leyenda que se ve alrededor, que lo que dice es: durante 7 días comeréis ácimos en paz, es fruto de un sello que se encontró en Francolí, en Espluga de Francolí, en Tarragona. Esta leyenda que vemos aquí. Y sabemos que era para sellar los panes ácimos. Los panes ácimos se debieron de hacer en un primer momento de esta forma. Se hacían en este tipo de discos de cerámica. Y también, como curiosidad, el pan ácimo que pudieron traer ellos era un pan ácimo que se hacía con cebada, no se hacía con trigo. El pan original, el que se hizo inicialmente, era de cebada, porque se entiende que cuando tienen que salir, cuando el pueblo de Israel tiene que salir de Egipto, ¿vale? No puede levar los panes, es decir, no le da tiempo y sale solo con panes sin levar. Curiosamente, se dice en algunos escritos del Talmud que ese pan era de cebada, porque el trigo, digamos que era uno de los regalos que hace Dios al hombre, y el trigo viene como vinculado a Moisés y la entrega de las leyes, ¿no? de las 10 mandamientos. Es decir, por eso se sabe que inicialmente el pan era de cebada. Esas son estas cosas que ahora estoy investigando, porque me está llevando a la gastronomía egipcia, que fue una de las grandes civilizaciones que modificó la forma de cocinar, y a la civilización babilónica y sumeria. De todo eso tenemos escrito y podemos rastrearlo. Es decir, el judaísmo tenemos más información de sus primeros siglos, incluso antes de Cristo, es decir, del siglo V antes de Cristo. Sabemos más de ese judaísmo, tenemos más claro lo que se podía o no podía comer, que incluso en el periodo de Sefarad. Bueno, en la estructura, dentro del carrú, las carnes que se pueden o no se pueden comer vienen claramente en Levítico, y se dice que son carnes muy específicas, y sobre carnes está muy bien tasado los animales que se pueden o no pueden comer. Por supuesto, la prohibición del cerdo y de un animal que era muy conocido en la península, que es el conejo, ¿vale? Pues no podían comerlo porque no tiene la pezuña hendida, etcétera, etcétera. Bueno, con respecto a las carnes de cuadrúpedos era más fácil, porque estaba bien tasado. Con respecto a las aves es mucho más complejo. Las aves se van dentro de la historia, dentro de ese correr de 15 siglos, van añadiéndose y van quitándose aves que se pueden o no se pueden comer. Curiosamente, las aves negras no se comen, ¿vale? Las aves negras no se comen. Tampoco ha quedado la receta, en el recetario tradicional español, tampoco ha quedado. Las aves negras no se comen, es decir, no se come el cuervo, las rapaces no se comen. O sea, es muy curioso porque dentro de las recetas tradicionales nuestras que nos han quedado en España, eso lo hemos heredado del judaísmo, como otras muchas cosas, ¿no? Con respecto al pescado, era relativamente fácil. Tenía que tener escamas y los pescados planos no se podían comer. Eso también era fácil. Hay algunas apreciaciones, como por ejemplo los siluros, o con respecto al esturión, que era abundante en el río Guadalquivir, si se podían o no se podían comer. Pues lógicamente en la primera etapa romana igual sí se podían comer, porque tampoco era, el hambre apretaría, imagino, y
como dice aquel, ave que vuela a la cazuela, pero con el correr de los siglos y sobre todo con la conversión de lo que yo llamo el gran momento del siglo X, el siglo de oro del judaísmo, ahí estaríamos hablando de un gran cambio. Ya no estamos hablando de cocina, ya estamos hablando de gastronomía, el siglo X. Importantísimo los edulcorantes, siempre, o sea, la dulcería, cómo se endulza la cocina judía, que es muy dulcera, ¿no? Lógicamente, con frutas, la miel es fundamental, uno de los regalos que hace Dios al hombre, y la miel, curiosamente, en los 7 regalos que hace Dios al hombre, está incluida la miel, pero es porque la miel se entiende, hay una serie de traducciones que equiparan el dátil con la miel. Es una especie de traducción que hay en el Talmud, así lo refleja. ¿Qué ocurre? Que realmente la especie que regala Dios al hombre son la granada, el olivo, la vid, el trigo, la cebada, fijaros la cebada, y me he perdido, el dátil, ¿vale? Y luego hay que añadir dos más que están constantemente en los escritos cuando habla de esos regalos de la tierra prometida. El agua, fundamental, limpieza absoluta, en todo, el agua purificadora, y la miel. La miel, a pesar de ser de un animal prohibido, de un insecto, entiende los eruditos que lo que hace el insecto es recolectarla, ¿vale? Y entonces no interviene, es simplemente como un recipiente que coge, lo guardan y punto, ¿vale? Es una forma de, bueno, pues de una interpretación más curiosa. Y luego aquí tenemos los letuarios, los grandes, digamos, lo más dulce de la dulcería. Curiosamente, los letuarios no son alimentos, los letuarios son medicamentos. Es una forma de dar calor al cuerpo. En la concepción hipocrática de cómo entienden los judíos el alimento, es decir, la comida es tu medicina, algo que Hipócrates ya había, Hipócrates, Avicena y luego también Maimónides, es decir, que el alimento sea tu medicina, ¿de acuerdo? Y los letuarios son una parte de la medicina. El más conocido de todos, que nos ha llegado, la carne de membrillo, el codoñate. Yo siempre le pregunto a la gente, ¿sabéis cuál es la fruta que le pidieron las mujeres a Dios para que sus hijos sean más guapos? Pues fue el membrillo. Y hay un escrito muy interesante de un botánico que habla de eso. Dice, las mujeres judías dicen que le piden a Dios, sus hijos eran muy feos, y le piden a Dios que lo haga más bello. Y entonces Dios le dice, pues comed membrillo, comed carne, comed letuario de membrillo para que tus hijos sean más bellos. Y además es muy curioso que eso nos ha quedado en nuestra idiosincrasia española, nos ha quedado cuando las mujeres, hoy es que se han perdido todas las tradiciones, pero yo recuerdo a mi madre, cuando nació mi hermana, las vecinas del pueblo le llevaban carne de membrillo y le llevaban melocotones en almíbar, y yo no entendía aquello, y un montón de latas de melocotones en almíbar y tal. Y era por eso, es decir, la tradición nos ha quedado que las mujeres embarazadas, que las mujeres que acaban de dar a luz, tomen, y las mujeres embarazadas, tomen esos letuarios, porque le dan fuerza, lo que le dan es calorías, entendido así. La estructura del servicio, estaba diciendo antes, entras con una bebida, el pan, los entrantes fundamentales. Si es un sabbat, 6 entrantes. Esto estaríamos hablando de una casa con posibles. Siempre estoy hablando de la edad media, ¿vale? Es muy importante eso. Esos 6 entrantes para el sabbat. Si es un día festivo, un Rosh Hashanah, un Purim, etcétera, estaríamos hablando de 10 entrantes. Y si es una boda, podríamos llegar hasta en los convites de boda, una palabra preciosa, en los convites de boda, que es judeo-española, 16, ¿vale? Eso era importante porque las vecinas, los familiares se reunían para elaborar todas esas entrantes y poder descargar un poco pues, el día de la boda, ¿vale? Es muy importante esas celebraciones. Yo siempre digo que esas celebraciones son puntos de socialización de la mujer. La mujer normalmente está en casa, no sale a nada. El hombre es el que compra, salvo a la judería y poco más. Y su socialización, la mujer socializa con iguales de la familia, con vecinas, etcétera, etcétera. Y estas formas de celebrar una boda, de juntarse a hacer, esto también quedó tradicionalmente en España, de juntarse a hacer magdalenas, juntarse a hacer bizcochos, en Purín a hacer las orejas de Amán, en Purín a hacer fritos, es decir, todo eso nos ha ido quedando en la gastronomía también española,
juntarse la vecina y las amigas, ¿no? Pues esto también ocurría y es un punto de socialización. Y ahí es donde las mujeres pactaban sus cosas, ahí es donde veían la chiquilla bonita o la chiquilla que era la que iba a casar a su hijo. Es decir, ahí es donde empezaban ese nivel de relación para luego entablar, pues bueno, porque no olvidemos que la mujer parece que está en el judaísmo, parece que está un poco postergada, pero no es así. Y esto no ha cambiado tampoco, es decir, la que manda es la mujer. Esto no ha cambiado a lo largo de la historia. Es la que administra la casa. Es decir, el hombre puede administrar el dinero fuera, pero dentro administra ella. La que cocina con las leyes del Carrú es ella. La que le enseña a sus hijas es ella. La que dota la despensa es ella. Eso, dotar la despensa, es un concepto muy interesante. Es decir, si tú no dotas la despensa, es decir, si tú no alimentas tu despensa, pasarás hambre. Si tu trigo, si tú ves que le están saliendo gusanos al trigo, ya sabéis que el gusano no pueden tomarlo, los insectos en general no pueden tocar la comida de un judío. Pero si tú ves que le están saliendo al trigo insectos, que le están saliendo mosquillas o que le están saliendo esos gusanos, rápidamente tienes que hacer pasta. Rápidamente tienes que hacer cuscús, rápidamente tienes que hacer fideicos o gurullos, que es un concepto que nos ha quedado, ¿vale? Y tú tienes que dotar tu cocina, o sea, tu despensa. Tienes que hacer encurtidos, si vienen un montón de melocotones en la época de melocotón, tienes que hacer esos letuarios, si vienen peras, venga lo que venga. Y si no, los tienes que conservar, los haces sirope, es decir, los reduces, los zumos, los vas reduciendo y hacen sirope, que luego son muy calóricos, ¿vale? La mujer es la que hace todo eso, la que manda en la casa, en la cocina y en la casa es ella. Esto yo siempre lo digo porque parece que es un concepto que la mujer siempre ha estado subyugada y está subyugada en algunos escritos malintencionados. Hay un escrito muy interesante que habla de un padre que dice, dichoso sea el que tenga hijos y desgraciado el que tiene hijas, ¿no? Y eso está como sacado de contexto. ¿Por qué dice eso? Porque la frase justamente anterior, que no pone nadie, la frase anterior dice, un padre siempre estará preocupado por su hija, porque se case bien, porque se novie bien, porque se case bien, porque pueda engendrar hijos y porque su marido sea un hombre virtuoso y trabajador. Fijaros, si solo te quedas con la parte final que dice todos somos iguales y desdichado sea el que tenga una mujer, una hija, ¿no? Claro, pues parece que son misógenos, pero en realidad no es así. Es decir, hay que leer la parte primera. Eso siempre me decía Ghibli, la descontextualización es una manipulación de la historia. Si tú encuentras un dato y no lo contextualizas, no cuentas qué hay alrededor, estás engañándole a la gente. Bueno, ¿cómo se viste una mesa? ¿Vale? ¿Cómo se viste una mesa? Aquí entra el I+D del propio concepto cuando yo investigué sobre la gastronomía judeo-española. Este es Néstor. Néstor Pablo es un alfarero, él es del Alfar Saedil, que es su alfar, y Néstor hace este tipo de cerámica, ¿vale? Él es un investigador y constantemente yo ando trabajando con él. Y fijaros, es muy curioso porque puede parecer que la gastronomía, o sea, que las vajillas no te dicen nada, pero en las vajillas hay primero simbología y después hay tamaño. Es muy importante. Encontramos al principio, en los primeros siglos de siglo VIII, siglo IX, las vajillas que encontramos son muy pequeñas. Encontramos platos muy grandes, muy grandes. Se ponen en el centro y se come, no había mesas, se ponen en el suelo y se come en el centro compartiendo con todos los iguales de la familia, porque el hombre come aparte, ¿de acuerdo? El hombre come siempre aparte, salvo en celebraciones, etcétera, que comen los hombres juntos. Pero entre iguales comen en un plato central y todos van al mismo plato. Conforme van corriendo los siglos, empezamos a encontrar estas vajillas que son mucho más pequeñas. ¿Por qué? En ese concepto que os he dicho antes de cuándo se convierte la cocina en gastronomía, concepto que parece igual, pero no es. El concepto de gastronomía es mucho más complejo. Y yo siempre digo que la gastronomía, que la cocina judeo-española empieza a partir del siglo X a convertirse en gastronomía. ¿Por qué? La gastronomía es hedonismo, quiere decir placer al comer. Lógicamente, si cualquier persona del siglo que sea coge un panal de miel y se lo come, es hedonismo, es decir, está disfrutando, no veas.
Vale, me puede decir alguien, correcto. Otro concepto de la gastronomía es, la gastronomía tiene normas de conducta, hay que lavarse, hay que asearse antes de comer, a la misma vez también tiene normas religiosas, es decir, qué puedes y qué no puedes comer. Hasta ahí podríamos estar hablando de, bueno, los romanos también podían hablarse de gastronomía, pero hay un tercer elemento que para mí es fundamental en la investigación, la bromatología. La ciencia, la bromatología es el estudio de los alimentos. Y con el judaísmo, con los sabios también musulmanes, con los libros, con los investigadores, con los médicos musulmanes y judíos, se empieza a determinar qué alimento es beneficioso o no es beneficioso. Puede parecer que el medievo cualquiera come cualquier cosa con hambre y entra y punto. No ocurre eso con el judaísmo. El alimento que sea tu medicina, ese mantra constantemente hipocrático, ocurre con ello. Y ahí estaríamos ya cerrando casi el círculo de lo que es para mí gastronomía con un cuarto elemento, y es el buen gusto. Estamos hablando de buen gusto. Las vajillas son bonitas, están decoradas, se ponen manteles, se ponen copas de cristal. Estamos hablando de una liturgia, y eso hay un gran gastrónomo que viene del Imperio Abasí, es decir, viene de la otro confín del Mediterráneo, y es Firyal. Firyal en el siglo X llega a la corte de Abderramán I. Coincide, Firyal llega a coincidir en un periodo casi con Hasdai Ben Sapru, el gran judío, el Nasir, el príncipe de los judíos de aquella época, y lógicamente Firyal, con todas las modas que trae, con la música, con el buen gusto, ya empieza a cambiar en las clases altas, empieza a cambiar la forma de comer. Y eso, lógicamente, esto es como la moda hoy. Es decir, si alguien de clase alta, alguien que sale en televisión, alguien que está en, digamos, la tostada, pone algo de moda, lógicamente el resto lo van copiando, ¿vale? Yo no digo que eso llegase a las casas pobres, pero lógicamente llegó, y llegó bastante. Y por eso siempre yo trabajo con alfareros, en el caso de Néstor y el caso de Juan Antonio de Elche, son dos alfareros que, aparte de ser alfareros, son apasionados de la historia, y con lo cual nos llevamos pues como hermanos. O sea, desde aquí un saludo si nos están viendo. Y finalmente quería contaros cómo yo trabajo con los restaurantes. Es decir, se están haciendo con los restaurantes de la red de judería en las 21 ciudades conferencias. Este es el menú que se está confeccionando dependiendo de la temporada, etcétera, etcétera, y es como trabajamos con los restaurantes. No solo se le explica el libro, sino a la misma vez pues, alguna receta interesante. Y luego son manuales de trabajo de cómo hacer pues, determinados como tutoriales para que ellos empiecen a cocinar, y luego como usuarios la gente pueda pues tener una experiencia, porque yo creo que cuando barajamos historia también tenemos que tener la responsabilidad de lo que se cocina. Y bueno, eso es algo que yo les digo a mis cocineros, tener en cuenta que lo que tú le pongas ahí diciendo que es sefardí es lo que le va a quedar en el recuerdo a esa persona mañana. Y si tú estás poniendo algo que no es sefardí o que no tiene tradición sefardí, estás engañando, ¿vale? Y eso hace más daño al futuro que al presente. Esto que ven ustedes aquí es uno de los grandes descubrimientos del libro, y no quiero dejarlo pasar, es el número 72. Si alguien compra el libro, lo verá. Este molde lo estamos recuperando. El último jalatero de España, que es Leopoldo de Toledo, nos ha hecho este molde. Es de Rosa Rogers, una amiga de las Baleares, ¿de acuerdo? Rosa me mandó el molde, es un molde chueta, es decir, de los judíos que había en las Baleares, y este molde, curiosamente, lo que ocurre con este molde es que representa un símbolo. Este símbolo representa la flor galana, es un símbolo del judaísmo. Hasta ahora no se identificaba como un símbolo demasiado importante en el judaísmo, hasta el 2008. En el 2008 se encuentra en Magdala, en una sinagoga del siglo I, en el pueblo de María Magdalena, se encuentra una sinagoga intacta, no había sido profanada, se había destruido y se quedó así tal cual. Y dentro de esa sinagoga se encuentra una mesa ritual. Bueno, pues esa mesa ritual tiene este símbolo, que es la flor galana de 12 pétalos, ¿de acuerdo? Es muy importante ese símbolo porque se cree que ese símbolo estaba en el templo de Israel, en el templo entre el Santo y el Santo Santorum, donde estaba el Arca de la Alianza y la menorá, encontramos un velo, y ese velo tenía este símbolo, ¿de acuerdo? Bueno, pues lo encontramos en un
dulce de Mallorca, o sea, perdón, de las Baleares, de Mallorca y de Menorca, que es el flaó. Y para más, si cabe más interesante, fijaros lo que ocurre aquí en lo que hay a la derecha. Cuando tú troquelas la masa con ese molde, ¿qué aparece? La estrella de David, el Maguen David. Es un elemento de ocultación total. Una vez que esto se hornea, como ven aquí, desaparece la estrella de David. Es esa fórmula que yo digo siempre de la maestría, de quién tiene el ingenio de mostrarle al mundo. Yo soy judío, yo soy Cristo judío, en el secreto soy judío, pero fijaros, os voy a hacer un dulce que ha quedado en la tradición y sin embargo nadie se va a dar cuenta hasta que no pasen un montón de siglos. Esto que yo descubrí fue absolutamente por casualidad. No me voy a tirar el pisto de que fue, no me di cuenta. Estaba haciendo la fotografía y de pronto, por el objetivo de la cámara, me quedé sorprendido y dije, pero bueno, pero sí es la estrella de David. Y esto no tiene, este molde no tiene, no, en ningún momento se ve la estrella. Con lo cual es algo que para mí ha sido un descubrimiento tremendo y del cual estoy muy, muy contento gracias a Rosa Rogers que me mandó el molde y hoy ya podemos tenerlo. Leopoldo lo está haciendo por si alguien lo quiere comprar, se ponga en contacto conmigo y le paso el teléfono de Leopoldo, que se lo hará gustosamente. Porque Claro. yo podría estar hablando 3 horas más, pero ya más o menos he esbozado de qué va el libro. Decir que si alguien lo quiere comprar, lo puede comprar en redjuderías.org, redjuderías.org, ahí lo puede comprar, te lo mandan a casa. Muy bien. Y cuando Bueno, nos veamos yo se lo firmo. agradecerte muchísimo que compartas con nosotros todo este conocimiento, de verdad es impresionante, en serio, porque has estudiado la historia, se ve que te gusta, tienes ahí tu origen, no sé si lo tendrás estudiado o no, pero desde luego la pasión te delata. Y por supuesto que todo lo que nos cuenta yo creo que es maravilloso. Entonces, yo no lo dije antes, que el libro es una maravilla, de verdad, ¿eh? Yo me lo estoy leyendo, me lo he leído de pe a pa, lecturas de pe a pa, nunca mejor dicho, y es francamente interesante. De manera que yo os animo, pero es que no he dicho tampoco antes, cuando te he presentado, que Javier, pues por su trabajo, que como ya estáis viendo, ¿no?, el nivel que tiene, pues también le han nombrado comendador de la Academia de Gastronomía de Andalucía. Por lo tanto, tenemos aquí a un señor académico también, como yo digo, porque no pasa nada, él con su conocimiento ya marca, ¿no? Pero está bien también pues que te lo reconozca y que sepamos que hoy tenemos aquí como invitada a una persona súper interesante. Y ahora yo, pues eso, cedo, como siempre hacemos aquí, por favor, comentar, preguntar, lo que queráis. Adelante, ¿quién se anima? Bueno, muy bien. Sí, adelante, por favor. ¿Lo activas tú? Bien. Sí, sí. ¿Tienes la palabra? Yo. Sí. Bien, llegué un poco tarde y vi en tus explicaciones, algunas veces mostrabas algunos mapas, me interesa, mientras llega el libro, estos mapas se refieren a tu búsqueda de dónde estaban los alimentos, como el caso de las hojuelas. Sí, lo que seguí primero fue la diáspora, es decir, la diáspora principal, la que conocemos desde 1492, esa es la que sigo y dónde están algunas recetas. Ahora lo que estoy desarrollando es ese mapa concreto para saber, pero es muy complejo porque imagínate, no tengo acceso, salvo por internet, a Georgia, donde puede quedar mucha información, o a Turquía. Turquía tiene un montón de información, Grecia igual. Entonces, lo que sí me estoy sirviendo es de las redes, que muy amablemente yo cuelgo algo, digo, ¿alguien ha visto algo parecido a esto? Y entonces empiezan a llegarme, como me llegaron esas burbusellas georgianas, que fue, créetelo, fue un acontecimiento, porque no me esperaba, hombre, me lo podía esperar en Marruecos, en Túnez, pero en Georgia. Y son iguales, son exactamente iguales. Debía de ser, pues, esos judíos radanitas, los que conocen el camino, que debió de quedar. O sea que... En el libro al final sí tiene un mapa de diáspora, ¿vale? Al final sí. No sé por tu acento si está en México, pero en México se va a hacer una edición solo para México.
Me lo dijeron hace unos días. No sé, no lo sé, lo digo por si. Pero esa será una segunda edición. ¿Alguien más que quiera preguntar o comentar algo? Liliana, bienvenida Sí, bueno, también. la verdad que es fascinante, Javier, te felicito, de acá de Buenos Aires te hablo. Muchas gracias. Qué sé yo, viste, la comida de por sí que tiene todo ese encanto, esas cosas guardadas que uno, viste, con el perfume de las cosas y cada historia, bueno, me encantó cómo contaste cada cosa. Lo de ese molde me fascinó que esté guardado ese Maguen David en ese molde, me encantó, viste, como que es un secreto, me hizo acordar a un plato que sabíamos tener en casa, que cuando yo iba a comer a la casa de mi nona, había un plato que me daba de comer una sopa o no sé qué, viste, y que me decía, bueno, come, come, y que al final del plato va a haber algo guardado. Es verdad. Era que tenía un dibujo pintado, ¿viste? Sí. Y bueno, entonces cuando yo terminaba de comer, lógico, quedaba vacío, se veía el dibujo abajo. Pero que era toda una magia terminar de comer y mirar ese dibujo, ¿viste? Sí. Me hizo acordar eso, ¿viste? Como que algo guardado quedaba en ese molde, ¿viste? sí, Y sí, encima un Maguen David, ¿viste? Que sí. hermoso las Es muy historias, me dan ganas curioso. de tener un libro y leer todo. Es muy curioso porque hay una tendencia a pensar que el judaísmo es el mismo, es inamovible, ¿no? Entonces, eso, al final, ese error se cae porque hay gente... Bueno, esto de las redes yo lo hablé el otro día con Pepa. Las redes son muy atrevidas y tenemos también mucho troll que insulta, etcétera, etcétera. Y me acuerdo de una señora que me decía, y creerlo que lo digo con emoción, ¿eh? Me decía una señora, ¿tú qué sabes? ¿No? ¿Tú eres judío para saber esto? Y yo le dije, ¿usted ha leído el libro primero? Si no lo ha leído, debería de leerlo, lo primero, para opinar. Y después, ¿usted sabe lo que yo he sufrido leyendo esas actas inquisitoriales? Créerlo, yo he leído actas inquisitoriales terribles. O sea, porque las actas inquisitoriales, si los inquisidores hubieran sabido que eso luego iba a salir siglos después a la luz y que iban a estar estudiadas como están, no hubieran escrito esas cosas. O sea, es terrible. Hay un testimonio de Ana Cortés, 1688, han pasado 2 siglos de la expulsión. Ana Cortés de Baleares, es tremendo, es una persona bien vista, aparentemente cristiana delante de todo el mundo, en Cristo judía en su interior y en su familia, y en 1688 le quitan una persona bien vista en el centro, vivía, sabemos hasta físicamente cómo era delgada, era blanca, era pequeña, con nariz fina, dice la descripción casi del inquisidor, se quiere ver, no dice al final es guapa, pero casi en la descripción el inquisidor está diciendo y es guapa. Y al final esa persona acaba paseada por las calles principales de Palma, en un sitio donde ella estaba bien vista porque era mujer de un joyero, acaba paseada y abucheada. Es decir, la tristeza cuando tú le pones a alguien rostro, cuando tú buscas la historia de alguien y tú, cada vez que salía en una acta inquisitorial Ana Cortés, porque la interrogaron durante 10 años, la soltaban y la volvían a interrogar 10 años. Y yo, cada vez que yo veía testimonio de Ana Cortés, decía, aquí va a pasar algo. Es decir, ella, en su buena intención, contaba cómo cocinaba, contaba, hay una receta de la coca bamba, interesantísima, o sea, habla de recetas que nos han llegado hasta nuestros días. Ella cuenta cómo se celebra la Pascua, cómo se celebra el ayuno de Esther. No lo he dicho, hay muchas mujeres. La fiesta de Purín es la fiesta de Esther. Y dicen las actas inquisitoriales una cosa muy bonita. Y las mujeres judías deben de saberlo, es decir, lo sabrán, pero era una fiesta para mujeres. Una fiesta muy donde las mujeres tenían cierta liberación. Y la trenza que nos queda de la jalá del Sabbat es la trenza de esa época del Purim. Es decir, es una trenza que representa a la reina Esther, la trenza que debió de llevar la reina Esther. Todo esto hay que vincularlo a la historia más antigua del judaísmo en Babilonia. Es decir, cuando el retiro, después de la destrucción primera del templo de Israel, llevan en una diáspora como esclavos, se dice, así se cuenta en la historia,
del judaísmo, se llevan hasta Babilonia y ahí son esclavos. Bueno, el concepto de esclavitud es diferente al que podemos entender ahora, ¿no? Era un concepto un poco más relajado, tendría más cierta libertad. Pero lo importante del judaísmo, lo que le llevó a Babilonia es que ahí empezaron a escribir, es decir, el judaísmo se empieza a poner por escrito en Babilonia y ahí es donde los libros del Pentateuco, el Génesis, se escribe ahí. Y de hecho se nutre de dónde viene, de dónde nace la primera mujer, de dónde nace el primer hombre, cómo incluso se narra la historia de Noé, del diluvio, y son historias que vienen de mucho más antiguo, que es de la cultura sumeria. Fijaros, estoy hablando de 2000 a.C., es decir, una cultura importantísima. ¿Y por qué sabemos esto? No lo sabemos porque sí, sino porque los sumerios lo dejaron todo por escrito. En las tablillas sumerias se habla de un personaje como Noé, que hace un arca, se habla del diluvio, se habla de cómo Dios crea al hombre y crea a la mujer y crea al dátil. El dátil primero se crea el hombre y de las bolillas de barro que quedan se crea el dátil. Y después hay una interpretación que dice que de la costilla de Adán. No es de la costilla de Adán. Hablan las tablillas sumerias, hablan de una diosa, del nivel de Dios, hablan de una diosa que es la que da, la que engendra a la mujer. Es decir, esas son las tablillas sumerias. Y los judíos lo que hacen es que las reproducen y hacen ese Antiguo Testamento, ese Génesis. Es decir, esa es la investigación en la que estoy ahora, en Sumeria. Imaginaros, empecé por el siglo XV y ya voy por el siglo, pues no sé, ya he perdido la cuenta. Muy interesante, es fantástico. Bueno, yo también quería decir una cosa, como me ha dicho Javier empezando la charla, preguntando si por Cerdeña hay algo parecido a la Orihuela. Como tú lo dijiste, no me salió mucho, pero como he leído y he visto la foto, en verdad que en Cerdeña hay algo que se llama orilleta, y yo creo que la palabra es la misma. Sí. Y no es tan trenzada, pero lleva miel y son dulces que se hacen en carnaval. Y nosotros sabemos que el carnaval es un poco como el crisol donde ponían todo lo que era de una tradición que no era cristiana y lo ponían toda en el carnaval para que, digamos, para tolerarla. Y si quieres, luego te envío foto, te envío... Vale, así que... Vale. No sé si estáis viendo mi pantalla. Sí. Bueno, vamos a ti. No. No, espérate, un segundillo. A ver, compartir. A ver si lo veis ahora. He hablado antes de las orejas de Amán. ¿Estáis bien? ¿Lo veis ahora? Yo también, esta sí. Estos son las orejas de Amán sefardíes. Es decir, estas son las orejas de Amán, tal cual tiene la descripción el rabino Stenberg en un gran libro es de los pocos libros que he podido encontrar ya del siglo XX, y habla de una forma de freír una cosa, una masa, y yo le di vuelta, le di vuelta, le di vuelta. En YouTube está la receta, que la colgué porque hay que mirarla, y al final él dice, y se fríe la masa y aparece una oreja. Claro, yo la masa no terminaba de verla, yo ahí no veía ninguna oreja por ninguna parte, hasta que la freí y fijaros lo que sale aquí. Es decir, no sé si se puede ver, pero no hay ninguna duda, ¿no? Ninguna. Qué bueno. En Cerdeña la hacemos parecida, pero con forma de trenza. Y fíjate, con forma de trenza, sí. Nada es... Bueno, te voy a enviar la foto. Vale. Y si se ve la de estas, si se ve Las fijuelas son hojuelas. Sí, las fijuelas son hojuelas. Son estos rollitos, este dulce que sacaba antes, que son una especie de rollitos. Es una masa que se enrolla, se fríe y después se echa en almíbar con miel. Sí, efectivamente. Bueno, parecido a los pestiños, ¿no? Famosos. Los pestiños... Sí. Más o menos, sí. Javier. Sí, parecido. Javier. Hola, ¿qué tal? Mira, buenas tardes. Felicitarte por esta obra que tienes ahí, ¿eh? Esto es una obra de arte, ese libro que has conquistado hacer, ¿eh? Es maravilloso. Además, el trabajo que eso te ha tenido que llevar, y después crear esa carta que habría que probarla, esa carta, porque esa carta, para dar detalles de ella. Y me he fijado una cosa, yo soy de Utrera,
Y nuestro típico mostachón de Utrera es el dulce típico de la ciudad. Y ahí he visto en los dulces, la parte de dulce, mostachuelo, mostachuelo, no sé qué. Eso quizás sea el mismo nombre que radica de ahí, mostachón viene de ahí. No, bueno, hay Mostachudo, creo que es mostachudo lo que dice. sí, hay Mostachudo. un artículo. Sí, yo lo conozco como mostachudo. Mostachudo. Antonio, hay un artículo que escribí que se llama en saboresdesefarad.com. Mira la dulcería, ¿vale? Sí. Es un artículo que escribí donde desarrollo eso concretamente sobre los mostachudos, marronchinos también se le llama. Es una especie de mazapán, no termina de hornearse, con almendras, etcétera, etcétera. Lo importante, fíjate, de eso, porque el vuestro viene de un dulce romano, ¿vale? La derivación. Y lo de mostacho, que también hay gente que lo deriva por el francés como de bigote y tal. Bueno, es muy complejo explicarlo, pero en el artículo lo desarrollo. Pero te voy a decir lo más importante de ese dulce. Es uno de los dulces más antiguos del judaísmo, porque inicialmente tiene forma de montaña o de pirámide. Sí. Toda la simbología, de esto no he hablado antes, pero la simbología del judaísmo no solo es en el ingrediente, esos ingredientes simaní, tú pones manzana y miel, quiere decir prosperidad, si pones granada quiere decir que se multipliquen tus bienes y que se multiplique tu prole y que se multiplique lo máximo posible. Es decir, cada uno de los ingredientes tiene un componente interno, es decir, simaní. Pero también las formas de los dulces son muy importantes. Y hasta tal punto, y queda demostrado con el flaón que os he enseñado, es decir, hasta tal punto esa forma se convierte en una estrella gris, se convierte en algo que luego no se ve, o esa oreja de Amán, el gran malvado del judaísmo, acaba apareciéndose. Es decir, en el mostachudo se hacían unas pirámides y lo que simboliza es la argamasa, igual que el Jaroset, la argamasa de lo que tenían que hacer en Egipto. Entonces, es como una especie de... Bueno, Sí, yo no sé si tú conocerás el mostachón de Utrera. ¿sí? Va hecho en una de harina, huevo, agua y no lleva leche. Y entonces lo que se hace en la batidora industrial, ¿no? Se hace una masa y sobre un papel de estraza se echa una cucharada, o bien con una manga o algo, y después se le echa un poco de canela y azúcar y se mete en el horno. Y después hay que despegarlo del papel. Es muy típico, es muy dulce, muy alimentario para las personas mayores. Y es más, tenemos un amigo en común, Pepa y yo, que es amigo nuestro, un industrial confitero panadero, Diego Vázquez, sí. que también en épocas del año, en su confitería, hace mucho dulce árabe y mucho dulce, tiene mucha especialidad en cositas estas. Y viene muchísima gente a la época que él los pone, ¿sabes? No lo hace todo el año, lo hace por época, ¿sabes? Además, es también, Diego es como un bohemio y cuando le da por hacer cosas, las hace. Prácticamente está como de relaciones públicas en su trabajo, ¿no? Están sus trabajadores, su gente, pero él sigue dominando aquello y es ya una cuarta o quinta generación de los mostachones. Viene desde sus abuelos, ¿eh? Y, en fin, un amigo en común de nosotros. El mostachón es un dulce romano, puede derivar del morterium o así me parece que se llama, y es el concepto de poner sobre una hoja de laurel, poner esa masa. Es decir, eso que tú has dicho de un papel, papel anteriormente antes no había papel, claro. Eran hojas de laurel. Y parece ser que puede derivar de ahí. Yo en ese artículo que te invito a que lo leas, que fue una semana de trabajo, porque quise ser sistemático con lo que ponía y hablo del mostachón. Ahora mismo, Bully, te doy la palabra. Un segundo. Bueno. Realmente en Utrera, mira, yo, Javier, de tu libro y de tu exposición, lo que queda también muy claro es todo lo que tenemos oculto en nuestra historia, pero también en nuestra gastronomía, en nuestra cultura, y que hay que ir sacando, ¿no? Y el caso de Utrera, yo estuve 2 años ahí, por eso tenemos ahí amigos en común, pues por el tema de una posible sinagoga, pero que habrá que demostrarlo, ¿no? Y Utrera, lo que es el pueblo, la gastronomía, todo, ahí es como una labor por hacer para ir descubriendo. Entonces, cuando surgió lo del mostachón, es verdad, yo vi lo del mostachudo, como tú estás diciendo, con la forma de pirámide, pero porque tratábamos
de sacar indicios, ¿no? Por supuesto en la gastronomía, de ese pasado de tanto criptojudío. Entonces, aprovecho simplemente para decir tanto como hay por hacer por la herencia criptojudía que tenemos aquí y de la cual muchísimas personas, incluso los que no lo saben, tienen un origen. Bueno, y le doy la palabra a Bully, que está ahí queriendo ella intervenir. Bueno, despedirme de Javier. Javier, Claro, Javier, te repito las gracias y además supongo que tendrás restaurante propio, ¿no? Véndelo para que sepamos dónde está, ¿no? Porque tú has vendido Utrera y el Mostachón, ¿eh? Hombre, claro. No, aprovecha la ocasión y véndelo. Ya no me queda tiempo ni para cocinar. Lo que sí hago son viajes, presento el libro, hago cocina. Ahora voy a Sevilla, voy a la escuela de hostelería, me invitaron a la escuela superior y haré allí enseñar. Sobre todo, mi esfuerzo va dedicado a enseñar a los cocineros que luego multipliquen, es decir, es como un efecto multiplicador. Si enseño a 40 cocineros, son 40 semillas que germinarán en otros sitios. Claro. Pues nada, muchas felicidades y gracias por tu conferencia, ¿eh? Gracias, Antonio. Juli, adelante. Sí, apoyando lo que dijo Javier, y yo me doy cuenta, yo no sabía eso de la forma de la pirámide. Y casualmente tengo este dulce, a ver si se puede ver. Ay, tengo este dulce en casa que tiene la forma de pirámide. Y si se vio el dulce, el postre que tiene forma de pirámide. Sí, la montaña, Bully, la montaña tiene, sí, efectivamente, la montaña y la pirámide tienen un gran simbolismo. Y efectivamente, o es pirámide o es montaña, las dos cosas. Si te das cuenta, el Jaroset a veces se presenta también en una especie de montañita. La montaña, en la simbología no solo de Abraham, sino de Moisés, se repite. Y hay un postre en el libro muy interesante que se llama Arnadi o Garnati, también en forma de montaña. Es decir, es recurrente. Por eso yo digo que la forma de presentar no solo en un plato, sino la forma de presentar la comida también dice mucho. Y ese dulce que me dices es que lleva almendra, ¿no? ¿Será Coco. Una cocada. Coco rallado. Sí. Aquí se toma mucho esto, ¿eh? El dulce este con el coco. Sí. Igual se toma aquí. Claro, porque como no es jamet, es decir, no... Y es la típica sultana. La sultana de coco. Exactamente, la sultana de aquí, efectivamente, sí. La cocada esta. Pues el coco era una fruta que existía en Al-Ándalus, es decir, se pudo hacer aquí, lo que es muy desconocida, igual que el plátano. El plátano y el coco en Al-Ándalus existían, lo que pasa que son ya de por sí tan exquisitos que no se hacía nada con ellos, es decir, simplemente imagino se tomarían como postre y ya está. Muy bien, ¿alguien más que quiera contribuir o que quiera preguntar? Si no, pues vamos ya terminando. Una última participación. Pero bueno, yo quisiera saber una cosa. Yo de Marruecos, del norte de Marruecos, mis padres y todo, pero siempre he vivido, o sea, en Casablanca, pero después más en Francia desde que tenía unos 15 años, entonces ya pasó tiempo, ¿no? Pero lo que quería decir es que un día estuve en Bayona, en Francia, ¿no? Y paseando por ahí entré en una fábrica de chocolate, de chocolatines, y el señor empezó a contar de dónde venía el chocolate, de dónde venía el cacao, etc. Y todos esos elementos empezó a decir, pero fueron los judíos los que trajeron a Francia, los judíos españoles, o sea, se llamaban los portugueses, no los llamaban judíos, los llamaban los portugueses. Pero claro, bueno, ya sabemos, ¿no? Y entonces, a mí me interesa saber cómo fueron los judíos, porque en España seguro que también lo fabricaban, o en esa época era muy artesano, ¿no? Pero cómo fueron los judíos los que más se interesaron en este tipo de producto, que era, bueno, chocolate que se bebía antes, me parece, sobre todo se bebía, pero después empezaron a hacer más, ¿no?
Y yo, esta era mi pregunta, ¿por qué fueron los judíos los que los mejores artesanos de chocolate fueron siempre ellos en ese momento? Sí, Y no claro, sé si los artesanos, Estela, no sé si fueron los artesanos, pero ellos eran los comerciantes. Te voy a decir por qué. El refugio, lo que yo he podido investigar con respecto al refugio económico que ellos tenían, ellos a lo largo de toda la Edad Media tenían algo que hoy es delito, que es la información privilegiada. Ellos eran trucumán, ellos eran intérpretes, Traductores. ellos estaban Sí. en las cortes, entonces ellos sabían cuándo iba a haber una guerra, antes que nadie, se estaban preparando, entonces podían comprar especies o podían comprar más harina o más trigo porque luego podían revenderlo, es decir, ellos tenían información privilegiada. Pero además lo que me dices tiene sentido, yo no lo sabía, pero el chocolate era muy caro, era considerado una especie, entonces ellos seguían comerciando. ¿Y dónde comercia uno? ¿Con qué puede comerciar que sea muy valioso? Algo que tú puedas llevar en poco espacio y que valga mucho. Y el chocolate hasta el siglo XVI era el producto, a partir del XVI era el gran producto de moda, ¿no? Entonces los reyes eran los que los tomaban, la gente... Entonces puede ser que fuese un refugio el cacao, un refugio económico, lo mismo que lo fue el vino en el siglo XIII, en el siglo XII, etcétera, etcétera. Si son refugios, yo siempre digo que los que inventaron la bolsa fueron judíos, es decir, no fueron los holandeses, pero eran judíos. Y los que inventaron las primeras bolsas estaban sustentadas en los bulbos de tulipanes. Sí. La bolsa, inicialmente, el valor estaba en bulbo de tulipán. Imagínate qué cosa más volátil, ¿no? Bueno, pues podía ser perfectamente que el cacao fuese un ingrediente con el que comerciaran, no tanto quizás como con el que cocinaran. Yo, curiosamente, de chocolate no he encontrado, aunque ya te digo que yo estoy más especializado en 1432 atrás, incluso mitad del siglo XVI. Pero no encuentro muchas recetas de chocolate. Es decir, el chocolate no es algo que se encuentre en la dulcería tradicional judía, si te das cuenta. En Israel, por ejemplo, hombre, el chocolate hoy día lo inunda todo, pero no es algo tradicional, no hay nada tradicional. Porque la dulcería se sustenta en algo muy importante, que es la memoria. Es decir, es un recurso didáctico que las madres enseñan a su hija. Y enseñando la dulcería, le enseña quiénes son los tres patriarcas del judaísmo, le enseña por qué la montaña es importante, por qué la pirámide es lo que es, por qué significa esa trenza, es decir, es un recurso didáctico. Y se ve que el chocolate pues todavía no ha entrado demasiado fuerte. Yo quería añadir que realmente lo que tú dices, Estela, tendríamos que entender una realidad que es posterior al 1492, que fueron las diásporas sucesivas unidas a la realidad de los criptojudíos, de los marranos, los hispanos portugueses. Ellos, todas las familias que fueron huyendo de aquí, a pesar de que se convirtieran, pero seguían siendo perseguidas, y que muchos fueron a Portugal. De hecho, desde Sevilla, yo sí estoy investigando los criptojudíos sevillanos que van a Portugal, y de ahí a Ámsterdam, de Ámsterdam a América. Primera globalización estuvo en manos de los criptojudíos, de los marranos, de los españoles, de los judíos hispano-portugueses, porque luego en Ámsterdam volvieron a ser judíos. Es decir, que tampoco podemos decir que no eran judíos, pero todas esas familias fueron las que, claro, van a América y controlaron todo el comercio internacional de los productos que venían de América. Por lo tanto, el cacao también tenía sentido. A lo mejor, como tú dices, Javier, no lo consumían igual porque no había esa tradición oral, pero sí que lo comerciaban con él. Y igual que fueron a Holanda, pues fácilmente pudo ir a Francia. De manera que ahí está la mano, entre comillas, son culpables los criptojudíos, si bien no estaba incorporado a la gastronomía propia. Pero sí que las redes criptojudías hispano-portugueses fueron los que controlaron todo el comercio. El cacao, pues, si no me equivoco, vino también de allí, ¿no? De América. Claro. Interesante. Parece también muchos judíos que, bueno, que por los problemas de la Inquisición, etcétera, que se fueron a América, como se dice antes, a las Indias, bueno, a México, por ejemplo,
y encontraron este tipo de producto que ya tenía su interés. Entonces empezaron también me parece, a cultivarlo y a multiplicar efectivamente la posibilidad de comerciarlo con otros judíos, ¿no? Sobre todo. Claro. Muy bien. Eso es lo que hace fuerte siempre un mercado. Mira, yo por ejemplo siempre hablo de Benjamín de Tudela. Benjamín de Tudela, hay mucha gente muy ignorante, ¿no? Dice el judío errante, ¿no? Es un concepto de ignorancia, es decir, el judío no es errante. En 1492 el judío no sale porque sí de Sefarad, se va primero a Portugal. O sea, de la diáspora que se entiende que salen 200.000 personas, que es una cifra, según Gisli, muy inflada, pero la mayoría van a Portugal, porque entienden que esto es algo pasajero, pensar que los judíos estaban dentro de las cortes. Es decir, Fernando II, el católico, su tatarabuela era Jonati Paloma, era judía, de Fernando el católico. O sea, fijaros si hay cercanía, ¿no? Ellos pensaban que iba a pasar relativamente fácil y sin embargo luego la cosa se complicó, pero esto ya es otra cuestión religiosa, etc. Pero lo que quiero decir de Benjamín de Tudela, Benjamín de Tudela en el siglo XII sale 7 años, viaja por todo el Mediterráneo, se va hasta Pisa, Roma, la isla, Cerdeña, Córcega, etc., Creta, se mete en el Imperio Otomano, en todo Grecia, baja hasta los lugares santos, llega, parece ser que hasta Irán y se cree que la India, y vuelve. Y dice uno, yo pregunto, ¿qué hacía un judío visitando lugares santos con la excusa de visitar lugares santos 7 años y luego hace un libro y escribe un libro? Y lo primero que escribe en el libro es, en tal país, la comunidad judía, este es el rabino principal, el rey o el gobernante, este es el proclive a los judíos, no es proclive, aquí hay prestamistas, aquí no hay, aquí te puedes refugiar, aquí no. Es decir, él hizo una guía de negocios. Benjamín de Tudela era una avanzadilla de los negocios para luego tener, con excusa o sin excusa, es decir, él relató, se dio cuenta que podía tener esa información y esa información hoy parece una tontería porque tenemos el telediario y tenemos internet, pero el que tenía la información de dónde podía refugiarse, moverse del punto A al punto B sin dinero y poder negociar algo allí, quiere decir que hay cartas de negociación, hay cartas de cambio de dinero. Tú puedes ir a un sitio, a una comunidad y te prestan dinero porque tú tienes cartas de referencia del rabino de Tudela que te dice que tú eres un tío de fiar. Sí. Eso es lo que le hace poder al judío, es decir, tener el mundo como un pañuelo, poder moverse en cualquier comunidad, tener refugio. Eso es lo importante, es decir, ese es el poder. Y saber que si tú puedes comprar aquí cacao barato y lo puedes vender caro allí, esa es la clave. Y cuando llegas allí, tú se lo dejas a la persona de confianza de tu comunidad que ya te lo venderá. Sí. Ese es el comercio, esa es la globalización más absoluta que ellos entendieron nada más y nada menos que en el siglo XI y XII. O sea, fijaros, si ahora estamos hablando de concepto de globalización, ellos ya lo tenían y eso es lo que lo hizo súper poderoso y también odiado. Es decir, esto también es una de las cuestiones a tratar, ¿no? O sea, que... Muy bien, bueno, perdón, ya una última intervención. Estela, que te he dejado cortada, disculpa. No, ya voy a terminar. Nada más que quería felicitaros por todos los conocimientos que esta noche pude... Muy bien, muy bien. Bueno, en el libro, como dice Pepa, no solo se habla de cocina. Luis Bassat decía eso cuando leyó el libro, dice, yo pensaba encontrar un libro de cocina y me he encontrado un libro de cocina que explica por qué se cocina eso, ¿no? Entonces, eso es lo que me ha llevado más tiempo, es decir, cocinar y fotografiar no me llevó tiempo, lo que me llevó es ser serio y hacer las cosas con la humildad que he podido. Es decir, también es cierto que hay gente que no lo ve bien, pero bueno, yo como aquella que me criticaba, pero ese es su problema. Bueno, ese es su problema, ese es su problema. Nosotros, lo primero, ha sido una delicia, no solo gastronómica, sino intelectual, espiritual, de verdad, Javier, porque tu interés por la historia, como tú dices, esto no es un libro de cocina, o sea, esto es un manual, acabará siendo medio canónico, de la historia y de la cultura, ¿no? Y de cómo ir buscándola con todos los elementos que tiene. De manera que muchísimas gracias por haber estado hoy aquí con nosotros.
nuestra biblioteca, las puertas las tienes abiertas cuando tú quieras, ¿eh? Y muchísimas gracias a todos los que habéis estado aquí hoy y nos emplazamos a la siguiente sesión, a la cual por supuesto quedas también invitado, espero que puedas tener tiempo, donde esta vez será sobre el ladino, ¿eh? Nosotros ya aquí queremos ir cambiando las materias para que podamos compartir y aprender de una manera amable y en una tertulia con toda la confianza y la familiaridad que nos da el tener este interés común por el legado sefardí, por nuestra historia y por nuestros ancestros. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Adiós. Gracias. Hasta ahora.